Hola, muy buenas. Seguimos resolviendo lo que es el compendio de preguntas que tuvieron desde el NEMRE. Vamos con la pregunta 33. Espero que en este o en el siguiente video ya terminemos con álgebra y empecemos con geometría. Veamos entonces. Por las alternativas al tiro sabemos que esto tiene que ver con ecuaciones y posiblemente con plantearlas, porque no nos piden encontrar un resultado. De hecho, las opciones son ecuaciones planteadas. Veamos. En un partido de básquetbol, un jugador tiene la posibilidad de hacer anotaciones que valen 2 o 3 puntos, dependiendo del lugar desde el que lanzó el balón al anotar. Un jugador marcó 37 puntos en el último partido, haciendo 5 anotaciones de 2 puntos y X anotaciones de 3 puntos, que sería el valor que no sabemos precisamente. ¿Cuál de las siguientes ecuaciones permite determinar la cantidad de anotaciones de 3 puntos que hizo el jugador? Para hacer esto, sabemos que entre todos los tiros que anotó, debería sumar 37 puntos. Pero estos tiros se dividen en dos tipos, entre aquellos que sumaron de a 3 y aquellos que sumaron de a 2. Entonces vamos a anotar aquí, tiros de a 2 más los tiros de 3. Y esto suma 37. Hizo 5 anotaciones de estos tiros de 2 puntos, donde vamos a tener 5, y cada uno de esos tiros valía 2 puntos, por lo tanto lo multiplicamos por 2, más la cantidad de tiros que hizo por desde el lugar donde sumaban 3. Entonces eso de ahí nos dicen que son X, y cada uno sumaría 3 puntos, por lo tanto lo podemos multiplicar por 3. Y todo esto debería dar los 37 que teníamos inicialmente. 5 por 2 da 10. Con el 3x no puedo hacer nada y esto es igual a 37. Por lo tanto, la opción correcta es la D. Vamos con la 34. Y es una de estas preguntas contextualizadas. Vamos a leerla y después vamos a ver las alternativas. Aunque siempre es buena idea ver las alternativas porque ahora sé que posiblemente mi propósito va a ser escribir una ecuación que modele esto. Veamos. Tomás y 4 de sus amigos van a un parque de diversiones. Esto lo vamos a destacar porque con eso sé que son 5 personas. El parque cobra una entrada a todos los asistentes y un gasto adicional por entrar a cierta atracción. Tomás decide pagar el total de estos gastos y luego cobrar a cada quien su parte. Escribe lo siguiente en el chat del grupo de amigos que fueron al parque. Hola, recuerden que todos me deben la entrada al parque de diversiones. Además, recuerden que todos, excepto Lucas, entramos a la atracción que se paga, por lo que me deben 4.000 extra. Tomás pagó un total de 31.000 pesos en su visita al parque. ¿Cuál de las siguientes ecuaciones permite calcular el precio X que pagó por cada entrada? Entonces, X es el precio de la entrada. Veamos, ¿cómo modelaríamos esto? ¿O cómo se calcularía? Tomás pagó un total de 31.000 y esos 31.000 vienen a partir de las 5 entradas que pagó, que lo podemos representar como 5x, más estos extras que se fueron sumando. Y según lo que dice acá en el chat, todos entraron a la atracción excepto Lucas. O sea que de estas 5 personas que fueron, 4 entraron a la atracción que se cobra 4.000 extra. Por lo tanto, sería 4.000. Y en vez de multiplicarlo por 5, que es el total de amigos, lo multiplicamos por 4. Y tendríamos algo de ese estilo. Veamos si es que hay alguna que coincide. Todas están igualadas a 31.000. Eso las alternativas también nos ayuda a darnos cuenta de que tenemos que hacer algo con ese total. Y vamos a ver, aquí se multiplica por 3 las entradas, así que se descarta. Y aquí están considerando como que todos hubiesen entrado a la atracción cuando nos dicen que hay uno de los amigos que no entró. Por lo tanto, la opción correcta es la A. 35. La cantidad n de chirridos por minuto que emite un grillo se relaciona con la temperatura ambiental mediante esta ecuación que aparece acá, tal que T es la temperatura ambiental en grados Celsius. ¿Cuántos chirridos por minuto emitirá un grillo si la temperatura ambiental es de 20 grados Celsius? Entonces, bueno,
necesitamos saber la cantidad de chirridos, que es la n, y tenemos la temperatura. Vamos a evaluarlo en esta ecuación. Vamos a tener T, que es 20, igual a 10, más n menos 40 dividido en 7. Y hay que despejar la n. Entonces el 10 va a aparecer restando al otro lado. Nos quedamos con n menos 40 dividido en 7. El 7 que está dividiendo va a aparecer multiplicando al otro lado. El 40 que está restando en esta ecuación, si la muevo al otro lado la elimino, va a pasar sumando al otro lado. Me quedó horrible el 7. Y finalmente esto sería 110 es igual a los chirridos. Esta es una pregunta sin mucho contexto, más allá de la fórmula que nos dan, donde lo principal era saber evaluar y resolver la ecuación. 36. Una persona vende plantas por internet a 3.500 cada una. Un mes necesita realizar ventas por un monto superior a 500.000. A mediados de mes ha vendido solo 40 plantas y teme que no alcance su meta de ventas, por lo que decide comenzar a vender plantas a 4.500 cada una por el resto del mes. ¿Cuál de las siguientes inecuaciones permite calcular la cantidad X de plantas que tiene que vender la segunda mitad del mes para alcanzar la meta que se había propuesto? Muy bien. Entonces, primero las condiciones son que necesita realizar ventas por un monto superior a 500.000. Por lo tanto, vamos a tener acá los 500.000. Allí. Y lo que sea que obtengamos, cual sea la expresión que logremos plantear, va a ser mayor a 500.000, porque necesitamos ganar más de ese dinero. Viendo las alternativas puedo ver que esto se debería ir y esta también se debería ir porque la desigualdad no está en el orden que corresponde. Luego, yo ya sé que vendió 40 y que esas 40 las vendió a 3.500, entonces podría sacar cuánto ganó por esas plantas haciendo la multiplicación de 40 por 3.500. Y a eso le debería sumar lo que va a vender en la segunda porción del mes, que sería una cantidad X, que no sabemos cuánto es, pero que esta vez el precio es diferente porque las subió de precio y ahora valen 4.500. Por lo tanto, la opción correcta sería la D. De nuevo, una pregunta que no era de resolver, sino que de saber modelar la situación que nos presentan acá. Vamos con la 38. Una empresa distribuye bidones de agua de 20 litros por un valor de 2.200 cada uno. Esta empresa tiene un plan en el que cobra una suscripción mensual de 2.000, por lo cual el precio de cada uno de estos bidones comprados en el mes se reduce a 1.800. Otra empresa tiene un servicio similar, pero cobra una suscripción mensual de 2.500 para que el precio de cada bidón del mismo tipo se reduzca a 1.600. Una persona se suscribe a alguna de estas empresas. ¿Cuál es la cantidad mínima de bidones que tiene que comprar para que le convenga económicamente la segunda empresa? Perfecto. Entonces veamos. La empresa 1, los costos que tienen o lo que me cuesta a mí como persona contratar es los 2.000 que tengo que pagar sí o sí por la suscripción, más 1.800 que pago por cada bidón que pido. Entonces vamos a anotar una B de bidón porque puede ser más de uno, quizás necesito 2 al mes. Mientras que en la empresa 2 la suscripción es de 2.500, pero el precio del bidón es de 1.600. Y ahora necesito ver cuándo me conviene la segunda empresa. Eso quiere decir que lo que yo esté pagando en esta segunda empresa debería ser menor a lo de la primera. Entonces ahora lo vamos a ordenar. Va a quedar 2.000 más 1.800 del bidón. Eso debería salirme más caro que pagar la expresión de la segunda empresa. Resolvemos esto. Nos quedaría 200B a un lado
mayor a 500 y B sería mayor a 500 partido en 200, donde puedo simplificar los ceros y me quedaría que B tiene que ser mayor a 5 partido en 2 o 2,5. Si es que no pueden resolverlo bien, uy, ahí estoy tapando. Ahí. Y ahí. Si es que no pueden ver cuál es la cantidad a la que equivale la fracción, recuerden que pueden hacer la división y con eso obtenerlo. Entonces, bueno, aquí me dice que si los bidones son mayores a 2,5, me empieza a convenir la segunda empresa. Entonces, si yo compro 2, significa que no estoy en el intervalo que me conviene. Todavía debería ser más barata la empresa 1. Por ende, voy a tomar el número superior al 2,5 que me conviene. O sea, si yo pido desde 3 bidones en adelante, esta empresa me conviene. Y pasemos finalmente a la 42. Voy a achicar aquí un poquito. Donde vamos a ver algo que tiene que ver con función cuadrática. En específico tiene que ver con su gráfico. Considera la función cuadrática f, cuya dominio es el conjunto de todos los reales, definida por ax cuadrado más bx más c. Si los coeficientes b y c son 0, ¿cuál de los siguientes gráficos podría corresponder a la gráfica asociada en f? C es el lugar donde choca con el eje y o intersecta el eje y. Ese es el lugar donde interseca el y. Y para conocer algo que se llama eje de simetría, que se representa con esto, uno generalmente utiliza esta fórmula, menos b partido en 2a. Hay más formas de sacarlo, sí, pero esa es la fórmula que generalmente nos presentan en el colegio, de hecho. Y si b es 0, como nos dicen acá, significa que el eje de simetría es 0, sin importar lo que sea la a. De hecho, para hacer una cuadrática, la a no puede ser 0. Eso quiere decir que el eje de simetría, o el lugar donde yo parto la parábola a la mitad, es justo en el eje X. Entonces, con eso, por ejemplo, yo puedo descartar una alternativa como la C, porque acá el eje de simetría está un poco corrido. Podríamos ver que esto es X igual 1 quizás, o 2, no sabemos porque no tenemos una escala, pero sabemos a ciencia cierta que no es 0, así que se va a la C. En cambio, las otras tres sí tienen su eje de simetría en X igual 0. Recordemos que ahí X tiene un valor de 0 e Y también tiene un valor de 0. Pero aquí no me importa solo la X. Entonces, veo la A, la B y la C y los tres tienen el eje de simetría en el 0. La información que me debería ayudar a descartar es esta que me dice que C es también 0. Y como les decía al inicio, es el punto donde se interseca con el eje Y. Entonces, si yo veo la A, por ejemplo, esto no está chocando en el 0, así que se descarta la A. Está chocando en un número positivo, 3, 4, de nuevo, como no hay escala no lo podemos saber. En la D pasa algo similar, pero sabemos que está chocando con un número negativo, por lo tanto tampoco nos sirve. Y la única que cumple ambas condiciones era la B justo donde había hecho la anotación. Y esa sería la correcta. Vamos a ver la 44 y con esta finalizamos. Un estudiante debe rendir 4 pruebas en un semestre, de las cuales ya tiene 3 notas. Estas son 3, 6 y 4. ¿Cuál de las siguientes expresiones permite determinar el promedio que tendría el estudiante con su cuarta nota X? Aquí nos mezclan un poquito con lo que es estadística. Sin embargo, la fórmula que hay que ocupar no es complicada. Un promedio es la suma de todos los datos que tenemos dividido en el número de datos. Entonces, si lo aplicamos directamente acá, tendríamos que sus notas son 5, a la cual hay que sumarle el 6, el 4 y esta última, que sería X porque no la conocemos, dividido en la cantidad de datos, que sería 4. Y ahora hay que sumar. 5 más 6 da 11, más 4 da 15, más X dividido en 4 y con eso llegamos directamente a que la opción correcta era la A. Y con eso quedamos por el video de hoy. Espero pronto terminar con el resto de preguntas y ante cualquier consulta pueden hacérsela al profesor o
en los comentarios. Que estén muy bien y bendiciones.